Muy buenos días. Les vengo a traer un nuevo problema de geometría diferencial. En el video pasado habíamos definido justamente lo que era una curva regular y cómo obtener el vector tangente a la curva en ese punto. Véanlo, es muy entretenido, muy fácil de ver y además muchas veces uno hace ejercicios y realmente no sabe el por qué de alguna manera eh, es así la fórmula del vector tangente en un punto localmente hablando de una curva que es regular en ese punto, o en un conjunto de puntos que la define. Así que los invito a que lo repasen. Y para no hacerlo tan extenso, vamos rápidamente a este problema, eh, que ahora tiene que ver no con curvas regulares, si bien el concepto de curva regular en ese video lo voy a usar, pero estoy hablando de un problema que tiene que ver con superficies regulares, o suaves, también se le suele decir, eh, en términos técnicos en los libros de geometría diferencial. El ejercicio dice así: dada una superficie f, x y z igual c, es una constante real, un número real cualquiera, f es una funcional definida dentro de un conjunto D, incluido en R cubo, que va hasta los reales. Lógicamente, esta funcional desemboca en un valor real que yo asumo que es constante para definir a futuro la superficie. D es un conjunto abierto y conexo. No voy a entrar en términos topológicos definiendo lo que es un conjunto abierto y conexo. Ya vamos a hablar en otro video de topología, obviamente la topología es la base fundamental de la geometría diferencial. Dice D un conjunto abierto y conexo para todo X, X y Z perteneciente a ese dominio, a ese conjunto abierto y conexo. La superficie es suave y regular. Demostrar que el gradiente de f, lo que vamos a hablar de f, es el vector normal o perpendicular u ortogonal, también se dice, a la superficie localmente en este punto x0, que está definido por x0 y 0z0, un punto de ese conjunto D. Ese conjunto D es abierto y conexo. No voy a definir, vuelvo a repetir, es una cuestión topológica. Uno puede pensar un conjunto abierto, un conjunto sin frontera. No es la forma de definirlo categóricamente. Conjunto conexo tiene que ver con un concepto muy importante, muy fuerte en topología, que es conexidad. Conexidad viene de conexión. Y conjuntos, por ejemplo, inconexos o no conexos, que están desconectados, por ejemplo, podría tomar un conjunto como la unión de dos conjuntos separados, eso ya no sería un conjunto conexo. En cambio, yo estoy pensando en un conjunto en el cual no, por propiedad, no lo puedo expresar como la unión de dos conjuntos no vacíos separados. Pero por eso tiene que ver con esta noción de separabilidad. Si tengo dos conjuntos separados, obviamente, intuitivamente no voy a poder conectar uno con otro. Entonces, eso significa inconexo. Pero no voy a entrar en detalles. Simplemente lo estoy mencionando. Ya en otro video vamos a hablar de topología, que es la base fundamental de la geometría diferencial y de muchas cosas. La superficie es suave regular. Concepto similar a lo de curva regular. En este caso, una superficie regular, una superficie, una variedad, un objeto de dos dimensiones. Ustedes ya saben, puede ser plano, una esfera, un cono, bueno, un montón de cosas. Pero ojo con lo que están tomando. La superficie va a ser regular bajo dos condiciones importantes. Que la funcional esta, que es igual a una constante, esa funcional, tiene que ser una función de clase 1 en el punto x0. De clase 1 que tenga derivadas parciales que existan y son continuas. O sea, la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y, la derivada parcial de f respecto de z, en el punto x0 tienen que ser, digamos, sí, tienen que existir las derivadas en ese punto y además ser continuas. Eso significa de clase 1, y si es de clase 1 o implica por teorema, otro teorema, por propiedad, que también va a ser diferenciable. Y la segunda condición, que el vector normal a la superficie en ese punto no puede ser el vector nulo. Y el vector normal, como pide justamente el problema, no va a ser otra cosa
el gradiente de esa funcional. Eso es lo que vamos a demostrar, que el vector normal a la superficie, al vector normal a una superficie donde en un punto donde la superficie es regular, no es otra cosa que el gradiente de este. Bueno, el vector normal, que va a ser a futuro este gradiente de esta funcional, en ese punto x0, no puede ser el vector nulo, porque yo estoy exigiendo regularidad, suavidad en la superficie. Y hablando de la primera condición, de que f tiene que ser una funcional de clase 1 en ese punto localmente, bueno, la derivada parcial exquisita y sea continua. Si yo, por ejemplo, pensando en voz alta, tengo un cono, yo sé que hay un pico, un punto anguloso, un pico, que sabemos lo que es un cono, y en el pico, por ejemplo, de ese cono, por ejemplo, z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado que define un cono, en el punto 0, 0, 0 hay un pico, un punto cuspidal, en ese punto obviamente que la función no puede ser la superficie de clase 1, no es una superficie suave. Por lo tanto ya no se está cumpliendo la primera condición de regularidad, que la f tiene que ser de clase 1. Pensando en voz alta, dando un ejemplo, pero ahora vamos al problema. Nuestro objetivo es mostrar que en ese punto, donde se exige regularidad, el gradiente f va a ser el vector normal, perpendicular u ortogonal, son sinónimos, a la superficie en ese punto. Y siempre es bueno intuir gráficamente las cosas. Por eso vamos a hacer un gráfico, y por eso, bueno, lo estoy tratando en RQ como para visualizar mejor la cuestión, porque el gráfico ayuda muchísimo a intuir el problema y a demostrar las cosas en geometría diferencial, por lo menos en RQ, en el espacio, que lo puedo ver. Supongamos que vamos a intuir el problema. Supongamos que yo tengo un sistema de coordenadas, en RQ, lógico, y tengo una superficie cualquiera, genérica. Realmente uno hace esta medusa, ¿no? Como diciendo, bueno, es una superficie genérica cualquiera, pueden hacer el dibujito que más quieran, o en una superficie conocida, que sea obviamente suave, o sea, que no tenga puntos cuspidales como el cono, por ejemplo. Pero supongamos que esto es una función, una superficie, f, x, y, z, constante, c es una constante, o sea que significa que si yo tomo, por ejemplo, cualquier punto de la superficie, esto siempre me va a dar una constante real, un número fijo. Supongamos que defino este punto. Y en este punto yo tengo x0, el punto de la superficie. En ese punto, si yo reemplazo x0, ya sé quién es x0, x0, y0, z0, lo reemplazo acá, en la funcional, esto me va a dar un número constante. Cualquier punto que tome de la superficie, siempre esta función le va a dar un número constante, que es c, que así la defino. Esta es la superficie, la cual yo llamo S. Supongamos ahora que yo tomo una curva que esté dentro de la superficie. Una curva que también voy a exigir que sea regular o suave en el punto x0. Por eso repasen el video de curva regular. Supongamos que es una curva. Trato de dibujar lo mejor posible. Esta es una curva C. Entonces yo lo que voy a exigir es que esta curva C esté incluido en todos sus puntos dentro de la superficie. O sea, no haya ningún punto de la curva que salga de la superficie. Exijo eso. Yo sé que por definición de curva, sabemos que C, como vimos en el video pasado, C de t, donde t es un parámetro que se mueve entre dos valores reales, A y B, por ejemplo, en un conjunto cerrado, es x de t, y de t, z de t, los físicos llamamos t al tiempo, por ejemplo, y yo, por ejemplo, en el punto x0, lo defino con un valor, un parámetro t igual a t0, o sea que en C, en t0, que lo fijo en t0, a tiempo t0, a tiempo inicial t0, si lo quieren físicamente, es x de t0, y de t0,
xz de t0. Esto no es otra cosa que el punto xz. ¿Está? O sea, defino en ese punto la curva. Y habíamos visto en el video de que la derivada de la curva C respecto de t no es otra cosa que el vector tangente a la curva en ese punto, donde estoy exigiendo que la curva sea regular. O sea, la curva esta es una curva regular. Regular, sobre todo en x0 y en todos los puntos, obviamente, que define la curva. En todos sus puntos. Porque yo quiero demostrar que a futuro que el vector gradiente este obviamente va a ser siempre perpendicular, normal o ortogonal a la superficie, a cualquier punto de la superficie en un punto genérico x0. Entonces yo exijo que sea regular en todo el punto. Bueno, volviendo al tema, el vector tangente, como se escribía, como la derivada, o c' de t0, o evaluado en t0 va a ser x' evaluado en t0, y prima evaluado en t0, y z' evaluado en t0. Eso da el vector tangente a la curva en ese punto. Vector tangente a la curva en x0. Así lo defino. Bueno, y gráficamente sabemos qué es. Gráficamente no es otra cosa que este es el vector C' en T0, que es el vector tangente en azul, que lo trace acá a la curva en ese punto. Bueno, ahora lo único que nos falta es demostrar el argumento. Demostrar el argumento significa demostrar que el gradiente, el operador Nabla de f, es un vector normal, perpendicular o ortogonal a la superficie en este punto y obviamente va a ser también ortogonal o perpendicular a la curva en este punto y al plano tangente que se apoya en este punto. Bueno, la idea es mostrar eso. Entonces, empezamos así. F es una superficie definida por esto, f, x y z constante. Esto es una constante. Por regularidad, porque obviamente exijo regularidad o suavidad en el punto, como f es regular o suave en x0, entonces, por definición de suavidad o regularidad de una superficie, entonces f pertenece a clase 1 en x0. Si f es de clase 1 en x0, o sea, derivadas parciales que existen y son continuas en x0, implica es una función diferenciable en x0. Eso es un teorema, hay que saber. Si es diferenciable, entonces se puede hacer el diferencial en ese punto. Entonces, bienvenido sea el diferencial. Vamos a poner así, entonces, f es diferenciable en x0. Si veo que es diferenciable por las condiciones hipotéticas del problema, entonces me queda diferencial de f al que va a ser igual. Ya conocemos lo que es el diferencial a esta altura. La derivada de parcial de f respecto de x, diferencial x. Obviamente que esta derivada parcial está definida en x0, en el punto x0, siempre en x0.
diferencial x más la derivada parcial de f respecto de y, definida en x0, por diferencial y, más la derivada parcial de f respecto de z en x0 diferencial z. ¿Bien? Ahí definí el diferencial. Ahora, la cuestión es la siguiente. F es constante. Como f es constante, el diferencial de algo que realmente es constante, el diferencial de algo que es constante, porque esto es constante, el diferencial de algo que es constante tiene que dar 0. El diferencial de 0, 0. El diferencial de una constante, de un número real, es 0. Y eso lo sabíamos ya de análisis 1. El diferencial, obviamente, de algo que es constante, tiene que dar 0. El diferencial de un número real da 0 como en análisis 1. Bueno, me quedó así, que esto es igual a 0. Y se ve bien. Ahora, ¿esto cómo se puede ordenar? Esto se puede ordenar como un producto interno o un producto escalar, como se ve en espacio euclídeo. Esto se puede expresar así. Se puede expresar así. La derivada de f respecto de x en x0, la derivada de f respecto de y en x0, la derivada parcial de f respecto de z en x0, por diferencial x, diferencial y, diferencial z igual 0. Lo puse como un producto escalar, un producto interno. El famoso producto escalar que se ve en geometría. El famoso producto escalar que se ve en álgebra lineal cuando se ve el tema del producto interno. Obviamente que el producto escalar, sabían ustedes que es el producto componente a componente y después se suma. O sea, esta componente por esta componente, acá está, más esta componente por esta componente, aquí está, más esta componente por esta componente, acá está. Así se define el producto interno al producto escalar. ¿Pero por qué lo pongo así? Por lo siguiente. Acá tengo el diferencial x, diferencial y, diferencial z. Yo bien dije que acá hay una curva que pasa por este punto. Yo puedo asociar este diferencial x, diferencial y, diferencial z como el diferencial de la curva que pasa por este punto. Y el diferencial que pasa justamente, que está definido en este punto, de la curva, está asociado a esto que está acá, que es el vector tangente a la curva. Porque ustedes saben bien que si este es el vector tangente, ahora voy a borrar eso que dice tangente, esto se puede poner así también. La derivada de x respecto de t en t0, la derivada de y respecto de t en t0, y la derivada de z respecto de t en t0. Entonces, si vemos acá, y este diferencial es un diferencial que está sobre la curva, este diferencial que estoy acá definiendo, que está sobre la curva, definido sobre la curva, sobre C en x0, entonces, como yo definí acá, como se ve bien acá, el vector tangente de la curva es la derivada de x respecto de t en t0, la derivada de y respecto de t en t0, la derivada de z respecto de t en t0, y este diferencial está definido sobre la curva, entonces este diferencial se puede poner como
Esto lo vuelvo a repetir. Y no lo voy a repetir, porque a esto lo vamos a llamar operador Nabla, que es el gradiente de f, definido en el punto x0, y a esto de acá, el diferencial que está sobre la curva definido en x0, se puede poner cada diferencial como la derivada de x respecto de t en t0, la derivada de y respecto de t en t0, la derivada de z respecto de t en t0. Y esto es igual a 0 por lo que dijimos antes. O sea, el operador Nabla son estas tres componentes que son estas tres derivadas parciales definidas en x0. Este diferencial está sobre la curva definido acá en x0. Pero como yo sé que el vector tangente en este punto de x0 sobre la curva está definido por estas tres derivadas respecto de t, entonces esto que está acá, que es el diferencial definido sobre la curva en x0, se puede poner cada uno de estos diferenciales así: la derivada de x respecto de t en t0, la derivada de y respecto de t en t0 y la derivada de z respecto de t en t0, pero me faltó algo, el diferencial t. O sea que esto lo puedo poner así, como he dicho. Vamos a hacer espacio. Todo esto está definido en t0, diferencial t, la derivada, vamos a hacer un poquito de espacio. Este es el operador Nabla en x0. Cada uno de estos diferenciales, la derivada de x respecto de t en t0, diferencial t, la derivada de y respecto de t en t0, diferencial t, y la derivada de z respecto de t en t0, diferencial t, y esto es igual a 0. Me faltó el diferencial t. Pero es perdonable porque en realidad ese diferencial t que está acá multiplicando cada una de las componentes lo puedo sacar afuera y me va a quedar así. Puedo sacar afuera del paréntesis y me queda así. La derivada de x respecto de t en t0, la derivada de y respecto de t en t0, la derivada de z respecto de t en t0, saco afuera factor común diferencial t igual a 0. Bueno, el diferencial es un infinitésimo diferencial t, no es un número real, es un infinitésimo por cálculo diferencial. Entonces, bueno, no importando diferencial t, por eso yo me lo había olvidado antes, pero no importa, ahora lo coloqué, cada uno de estos diferencial x se puede poner esta derivada de x respecto de t diferencial t, esta diferencial y se puede poner la derivada de y respecto de t diferencial t, y esta diferencial z se puede poner con la derivada de z respecto de t diferencial t, como lo hacemos también en análisis 1. Pero haberme olvidado el diferencial t no era el problema porque este diferencial t yo lo saco afuera y lo multiplico acá. ¿Qué me quedó? Me quedó esta expresión que está acá abajo, que es el gradiente de f en x0, producto escalar o producto interno, estas tres componentes, que no es otra cosa que el vector tangente a la curva. O sea que justamente esto que quedó acá abajo no es otra cosa que el vector tangente a la curva. O sea, es esta C' de acá. Es este vector tangente, C' de acá. Que es esto que se ve justamente en el gráfico, que es tangente. Entonces,
Esto no es otra cosa que el vector tangente en T0. C' de T0, que no es otra cosa que esto de acá. El vector tangente a esta curva regular en el punto x0 y 0 z0, en el punto x0, como se ve acá en el gráfico. ¿Y qué me quedó? Me quedó, lógicamente, que el gradiente de f en x0, producto escalar, este vector tangente, es igual a 0. ¿Por qué? Porque es igual a 0 acá. Se supone que esto sigue siendo diferencial f, ¿no? ¿Qué es el diferencial f? Sabemos que el diferencial f, como f es constante, esto tiene que dar 0, porque esto es constante. Si eso es constante, se supone que este producto escalar de gradiente de f en x0 por este vector tangente tiene que dar 0. O sea que de alguna manera puedo asumir de que el gradiente de f en x0 es perpendicular, normal u ortogonal al vector tangente a la curva en este punto. Por lo tanto, demostré que este vector gradiente no es otra cosa que un vector perpendicular, que acá en el gráfico, un vector perpendicular en x0, no solo al vector tangente que define la curva, allí, sino también a la superficie. Y lógico que va a ser perpendicular a la superficie, porque yo estoy diciendo, estoy asumiendo como que la curva regular está dentro de la superficie, y yo demostré que justamente ese gradiente es perpendicular, como lo vemos acá, porque acá el producto interno, el producto escalar, como vale 0, entonces al valer 0 el producto escalar, se supone que sabemos bien, cuando hacemos el producto escalar, el producto interno de dos vectores, que da 0 su producto interno, el producto escalar da 0, y si da 0 el producto escalar entre dos vectores, significa que son perpendiculares. O sea, acá el producto de este vector por este vector, si me da 0, significa que son perpendiculares. Y gráficamente significa que si yo tengo el vector tangente así, el vector gradiente tiene que ser perpendicular. Que la puedo haber dibujado en vez de así, lo podría haber dibujado para el otro lado, no hay ningún problema, es una forma de poner. Pero lo que quiero argumentar es lo siguiente: analíticamente podemos deducir que el gradiente de f en x0, producto interno, la derivada, en este caso de las componentes respecto de t, que no es otra cosa que el vector tangente c' de t, el producto interno entre esos dos vectores vale 0. Si vale 0 significa que son perpendiculares u ortogonales. Y gráficamente lo que estaría viendo que el gradiente, que es el vector normal a la superficie, lo es porque este vector gradiente es perpendicular al vector tangente a la curva en este punto. Y si es perpendicular al vector tangente a la curva en este punto, se supone que también es perpendicular a la superficie. ¿Por qué? Y porque justamente esta curva está dentro de la superficie, que es la que yo exigía justamente en mi problema. Entonces, redondeo, hice el diferencial de f, como f constante, el diferencial da 0, lo ordené de esta forma como un producto interno, un producto escalar. Este diferencial lo defino sobre la curva, en el punto x0. Obviamente que este diferencial se puede poner analíticamente como estos diferenciales en cada componente, saco diferencial de afuera, pero yo como yo ya sé que f es constante, el diferencial de una constante da 0, entonces yo concluyo que el gradiente de f, el producto escalar, esto que es el vector tangente a la curva, es igual a 0. Si el producto escalar es igual a 0, significa que el vector gradiente y el vector tangente este son perpendiculares u ortogonales, que gráficamente es lo que estoy viendo acá. Tanto el vector gradiente como el vector tangente a la curva, obviamente, el puntito,
que significa la derivada de c respecto de t, tanto el vector gradiente como el vector tangente de la curva en este punto son ortogonales, perpendiculares, por lo que yo deduje acá analíticamente. Si son perpendiculares, entonces, bueno, lógicamente, como la curva está dentro de la superficie, este vector gradiente también es perpendicular a la superficie. Y obviamente que si yo defino un plano tangente sobre la superficie, por ende el vector gradiente va a ser también ortogonal o perpendicular a ese plano tangente. Fin. Y ahí termino. Otra cosa, bueno, en vez de haber dibujado un detalle, ¿no? En vez de dibujar el gradiente para allá, podría haberlo dibujado para abajo, pero también perpendicular, ¿no? Obviamente el vector tangente, que es este C' en T0, no importa, yo lo dibujé así, esto es una cuestión intuitiva como para ver que es perpendicular, nada más, ¿no? Se vale 90 grados la dirección del gradiente F respecto del vector tangente C' en T0. Y esta es la deducción matemática, porque me queda un producto escalar de dos vectores igual a 0. Si el producto escalar de dos vectores vale 0, entonces el ángulo que forman es 90 grados. Entonces el ángulo que forma el vector normal, bueno, que es el gradiente en x0, con el vector tangente, si valen 0, gráficamente lo que estoy viendo es que el vector tangente es perpendicular al gradiente. Si el gradiente es perpendicular al vector tangente de la curva, como la curva está dentro de la superficie, se supone que el gradiente en ese punto x0, también va a ser perpendicular a la superficie y por ende al plano tangente que pase por ese punto. Al plano tangente que pase por ese punto sobre la superficie. Bueno, acá está todo el problema. Espero que les haya gustado. Y para entender bien este problema, repasen el video anterior de geometría diferencial de curva regular. Esta es la demostración de por qué el gradiente de una funcional, en este caso define una superficie regular en un punto x0, es perpendicular a la superficie en su punto, en un punto determinado. O sea que el gradiente de f en el punto S, el punto donde estoy definiendo regularidad de la superficie, no es otra cosa que un vector perpendicular a la superficie en ese punto, y al plano tangente que pasa por él. Lo que tomé como argumento una curva regular que pase por ese punto y te demostré que el gradiente de f en ese punto no es otra cosa que un vector perpendicular al vector tangente C' en T0. Y acá lo demostré, porque me quedó un producto interno, un producto escalar de dos vectores igual a 0, y cuando el producto de dos vectores, el producto escalar de dos vectores vale 0, significa que el ángulo geométricamente que forman entre sí es un ángulo, lógicamente, de 90 grados. Bueno, espero que les haya gustado, y bueno, en el próximo video haremos más ejercicios de geometría diferencial, y también vamos a hablar de topología y topología diferencial, porque acuérdense que toda la geometría diferencial que ustedes aprenden, por ejemplo, en análisis matemático 2, se basa todo en algo mucho más profundo que se llama topología, que es esto de los conjuntos abiertos, conexos, la compacidad y toda esa historia, que va a ser muy importante para manejar estos conceptos. Obviamente que siempre tratamos ejemplos de RQ para poder intuir gráficamente las cosas y poder después hacer la deducción analítica correspondiente. Bueno, bárbaro, espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo video. Muchas gracias por haberme visto. Chau, chau.